Lucas 4 nos habla de cómo Yeshua fue conducido por el Espíritu Santo al desierto 40 días. Pero ¿por qué fue llevado al desierto esa cantidad de días? Te invito a quedarte con nosotros y en los próximos programas conocer a detalle este tema. Bienvenidos. Cada programa se pone más interesante al conocer a profundidad la vida de Yeshua y hoy continuamos con este tema. Saludamos a Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Bueno, un saludo para todos, un saludo muy cariñoso, contenta de estar con ustedes de nuevo. Bien, seguimos, Liliana. ¿Cuál es el plan del Padre para llevar a Yeshua al desierto 40 días? Es un tema que tenemos que relacionarlo a la pregunta que habíamos hecho al final del programa anterior, si en los eventos del desierto podíamos reconocer la naturaleza divina de Yeshua. Cuando nosotros encontramos estos textos y solamente leemos que Yeshua fue llevado al desierto por 40 días, que fue llevado por el Espíritu al desierto, muchas veces no entendemos como la razón, o sea, no le vemos un soporte bíblico a la razón por la que Yeshua aparece en el desierto exactamente antes de comenzar su vida, su ministerio como tal, porque recuerden, él está en contacto claro con la gente, él ha crecido, vimos la infancia, vimos todo el desarrollo de la vida de Yeshua hasta este momento, pero ahora lo encontramos para comenzar su ministerio propiamente. Así que cuando nosotros vemos este evento del desierto, tenemos que conectarlo directamente con los eventos del desierto en el primer éxodo. Les voy a explicar por qué. Nosotros hemos venido estudiando en los programas anteriores, hemos visto a Yeshua cómo aparecía desde la misma creación. Hemos estudiado a Yeshua como la luz del primer día, hemos estudiado a Yeshua caminando en el Edén, apareciendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos, lo vimos con José, lo hemos visto en cada uno de los eventos de lo que nosotros conocemos como el que están en la Torá o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, cuando entramos en el Éxodo, vamos a encontrar una conexión que nos da la explicación de por qué Yeshua fue llevado al desierto. Fíjense que quiero iniciar, antes de entrar yo a dar la explicación, quiero que leamos una cita de Pablo para que ustedes mismos confirmen que Pablo tenía esta idea que yo les voy a compartir en este momento. Es decir, no es que estamos de acuerdo nosotros dos, sino que él está de acuerdo con la escritura y es lo que yo quiero explicar en este programa. Primera de Corintios 10:1 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la bebida espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, era Yeshua. Pero de los más de ellos no se agradó el Eterno, por lo cual quedaron muchos en el desierto. Entonces, esta cita de Pablo, ¿qué nos está diciendo? Que Pablo está haciendo también la conexión entre la ida al desierto y la presencia de Yeshua en el Éxodo, porque nos está diciendo, está hablando del primer Éxodo, del Éxodo de Egipto, pero nos dice que Yeshua era la roca que los seguía. Eso está absolutamente claro en Primera de Corintios 10:4. Yeshua aparece en el libro del Éxodo protegiendo al pueblo. Ahora, nosotros tenemos que entender qué pasó allí y por qué ese primer éxodo que después viene a sellar el primer pacto con el pueblo de Dios
falló. Fíjense, recordemos que nos dice Pablo que de ellos no se agradó Dios por la desobediencia. Y a raíz de más adelante en todo el relato que nos hace Éxodo, encontramos cuando construyen el becerro de oro, las tablas son quebradas y el primer pacto se rompió. O sea que allí encontramos nosotros un punto de convergencia con lo que va a hacer Yeshua de aquí en su ministerio y del hecho de que viniera al desierto. Fíjense, ¿a qué vino Yeshua? Yeshua vino para sellar el nuevo pacto. El primer pacto se había roto, ahora viene a sellar el nuevo pacto. Leamos Hebreos 8.1. Hebreos 8.1 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Yeshua, es Jesús. Eso sí, no tenemos ninguna duda. Y sigue diciendo Hebreos 8, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que tenga algo que ofrecer. Pero sigue diciendo en el verso 6, pero ahora hay un mejor ministerio, ya nos está diciendo el ministerio de Yeshua, mediador de un nuevo pacto establecido con mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí que vienen días, y aquí viene el anuncio del nuevo pacto, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en el pacto, lo rompieron con el becerro. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo tanto, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Entonces, entender este punto es muy importante, porque nosotros tenemos confirmado por Yeshua mismo, tenemos confirmado que Él vino a sellar el nuevo pacto. Primera de Corintios 11:25 que nos dice que Yeshua tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Él mismo dijo que su sangre era la que sellaba el nuevo pacto. Ahora, Hebreos 12:24 nos confirma. Dice, a Yeshua, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Él nos confirma que el mediador del nuevo pacto es Yeshua. Por lo tanto, el primer pacto se sella después del primer éxodo. Y sabemos que hay dos éxodos. En la palabra nos dice que hay dos éxodos. Nosotros somos los del segundo éxodo, los que ya salimos a través de Yeshua. ¿Dónde encontramos nosotros esa referencia? Yo les doy todas las citas para que ustedes la puedan confirmar en sus Biblias. Es muy importante, y hago un paréntesis, es muy importante que ustedes confirmen en sus Biblias esto que estamos leyendo. En Jeremías 16:14 nos dice, no obstante vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí, dice Jeremías, que para ese nuevo éxodo, que yo envío muchos pescadores. Fíjense cómo llamaba Yeshua a los discípulos, pescadores de hombres. O sea, Él enviará muchos pescadores. Entonces, sigue diciendo el texto, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y collado,
¿Por qué? Fíjense este verso tan lindo, verso 17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia, de mi presencia. Cuando nosotros entendemos este texto, nosotros sabemos que hay un segundo éxodo, ese segundo éxodo es liderado por Yeshua, que viene a sellar el nuevo pacto, porque ese es el nuevo pacto. Yeshua mismo nos hizo pescadores de hombres, porque cada vez que le compartimos a alguien y lo traemos a los pies de Yeshua, estamos siendo pescadores de hombres. El comienzo de todo este nuevo éxodo era el venir a buscar a las ovejas que estaban perdidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque la casa de Judá allí estaba, Jesús había nacido en la casa de Judá. Recordemos entonces que el mismo Padre que dice que conoce nuestros caminos y que nos ama, el mismo Padre dijo en Ezequiel 34, porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar las ovejas y las reconoceré. Yo mismo iré. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 15:24? Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el Padre que nos conoce, que nos ama, que tiene misericordia de nosotros, que nos había perdonado, que aún conociendo la maldad del corazón, nos sigue amando. Él vino para buscarnos. Entonces, en el primer éxodo fueron 40 años en el desierto. Yeshua los acompañó durante esos 40 años, lo vimos sustentado en Primera de Corintios. Ahora Yeshua va al desierto por 40 días, un día por año que pasó el pueblo de Israel. Él está en ayuno y en oración. Él, ¿qué es lo que está haciendo? Está preparando, digamos que está reconciliando al pueblo con el Eterno, para él ya entrar ahora sí en su ministerio a proclamar la llegada de Yeshua en ese momento y el regreso a la casa del Padre. Por eso sabemos, y esto lo conectamos fácil, ¿cómo empezó el primer éxodo? Poniendo la sangre de un cordero en el dintel de la puerta. Eso lo encontramos en Éxodo 12. ¿Y cómo es el segundo éxodo? Empieza con la sangre de Yeshua en la cruz. Así que unimos toda la escritura en un solo tema que nos habla a nosotros de un plan perfecto, de un Dios lleno de amor y misericordia. Bien, Liliana, ¿por qué encontramos que en ese tiempo en el desierto el diablo sale al encuentro con Yeshua? Sí, ya entendiendo esta primera parte, ¿por qué va al desierto Yeshua? Que iba a empezar el nuevo pacto, ahora ya entendemos la molestia de Satanás para salirle al encuentro a él en el desierto. Lógicamente que él no quería que se sellara ese segundo pacto. Él sabía que el primer pacto estaba roto, aunque el Padre nunca había desechado, nunca ha desechado ni desechará a su pueblo, pero el pacto estaba roto. Entonces, ¿por qué sale, como nos dice en la palabra, que el diablo salió al encuentro de Yeshua y le tentó? Todos vamos a estudiar precisamente esas tentaciones un poco más adelante, pero entendamos hoy qué fue lo que pasó. Es muy importante entender por qué el enemigo, el adversario, no quería que Yeshua siguiera adelante. Él estaba buscando una caída. ¿En qué forma? ¿Por qué? Fíjense lo que nos dice a nosotros Jeremías 4:23. Vamos a verlo como siempre a través de la palabra. Nosotros entendemos a través de la palabra que el Eterno le había dado a Satanás la autoridad sobre la tierra. Sabemos que él se rebeló con los ángeles, se rebeló contra el Padre, porque quiso ser como el Padre mismo, quiso sentarse en el trono del Padre. Y la tierra, esa primera creación que le había sido dada, la primera creación le fue entregada a Satanás bajo la autoridad de él. Es decir, ¿quién se la entregó? Se la entregó
él se había revelado. Fíjense lo que nos dice Jeremías 4:23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. ¿Se acuerdan? Esas son las palabras que utiliza el Génesis. A los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, todas las ciudades estaban asoladas delante del Eterno. Entonces dijo el Eterno, la tierra será asolada, pero no del todo. Ahí es donde viene la nueva creación. ¿Dónde podemos encontrar nosotros lo que sucedió en la primera creación, que la encontramos cuando entre el verso 1 de Génesis y el verso 2? El Eterno creó el cielo y la tierra, pero en el verso 2 encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Todo el proceso del juicio lo podemos encontrar en el Salmo 18 del 7 al 15 y en segunda de Samuel 22:8, que es prácticamente el mismo texto. Ese texto nos explica a nosotros cómo con palabras como esta: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él, el Eterno. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas en su escondedero, por cortina suya alrededor. O sea, se está oscureciendo toda esa creación. ¿Y qué nos dice en el verso 15, por ejemplo? Que aparecieron los abismos de las aguas, exacto como aparece en Génesis en el verso 1. ¿Por qué destruyó entonces el Eterno esa primera, digamos, esa primera fase de la tierra que le había entregado como autoridad a Satanás? Lo encontramos en Isaías 14:12, cuando nos dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en el corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Recuerdan, el Eterno le había dado a ese querubín le había dado toda la autoridad en la tierra. Y cuando ya comienza la creación, nosotros encontramos, cuando ya comienza, digamos, ya el Padre tiene misericordia y vuelve y separa las aguas y la luz del primer día, y empieza de nuevo otra vez la creación en la tierra. Recordemos que ya aparecen Adán y Eva, y Satanás les hace desobedecer la orden del Eterno, cuando el Eterno les había dicho que podían tomar de todos los árboles del Edén, menos y del árbol de la vida, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos le creyeron a la serpiente cuando les dijo que si ellos conocían el mal, serían como Dios. Ellos tuvieron la misma tentación de Satanás. Y allí es donde nace lo que nosotros hemos llamado la batalla de las simientes. ¿Cuál es la batalla de las simientes? Génesis 3:14 dice: y Yahweh Elohim le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, o sea, está hablándole al enemigo, maldita serás entre las bestias, entre los animales del campo, en tu pecho andarás y polvo comerás los días de tu vida. Y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ahora sí entendamos todo esto. ¿A quién le había sido entregado, la autoridad en la tierra? Le había sido entregada a Satanás. Pero cuando él era un querubín, que el Padre lo había llenado de belleza, de sabiduría, de autoridad, de poder. Ahora,
Cuando ya nosotros vemos que el mismo Padre le empieza esa batalla de las simientes, esa batalla, ¿quién es la simiente de la mujer? Es Yeshua. Eso lo sabemos por el nacimiento virginal de Yeshua. Esa es la simiente de la mujer. Recordemos que la palabra simiente es la palabra será en hebreo, que sería como, digamos, como el semen. Y bueno, el semen de la mujer no hay, es el único caso extraordinario, es el nacimiento virginal y prodigioso de Yeshua. Y entre la simiente entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Por eso nosotros encontramos ese enfrentamiento. ¿Qué es lo que va a recuperar Yeshua a través ya de todo su ministerio, de venir, de hacerse hombre, de empezar el nuevo pacto? Todo lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué es lo que va a recuperar Yeshua? Yeshua va a recuperar la autoridad que le había sido dada a la serpiente desde el principio, al enemigo desde el principio. Yeshua la va a recobrar cuando venga. Por eso, cuando Yeshua regrese, Él va a reinar sobre toda la tierra. Y toda la tierra ahora sí entrará en ese periodo de paz y de orden que el Eterno había establecido desde el principio. Esa es la razón que cuando nosotros vamos entendiendo digamos, todo lo que ocurrió, toda esta historia, desde antes del mismo Génesis, porque estamos hablando de una creación aún antes, recordando que el Eterno dijo que irrevocables son los dones y el llamamiento. Esto es importante porque muchos dirán, bueno, pero si Dios es el Todopoderoso, ¿por qué no le quita la autoridad a Satanás de la tierra? Pero, y es verdad, el Eterno es todopoderoso, pero el Eterno es fiel a su palabra. Y Él va a recuperar la autoridad sobre la tierra, pero de una manera, digamos, con toda la legalidad que existe. Porque Él es santo, Él es 3 veces santo, Él no falla su palabra. Él juega limpio, como diríamos nosotros en términos humanos. Entonces, si nosotros vemos este evento de Yeshua, que va a comenzar el nuevo pacto, va a comenzar el proceso para él sellar el nuevo pacto, el nuevo éxodo, él otra vez va a reunir toda la descendencia de Israel y todos los hijos de Dios del mundo los va a traer a la casa del Padre para traernos a la tierra prometida y finalmente Él atar a Satanás por 1000 años, como va a ser primero, que va a ser atado, y después echado en el lago de fuego ya para siempre. La autoridad de la tierra queda bajo Yeshua únicamente. El Eterno vuelve a tener su plan perfecto sobre la tierra. Entonces, cuando entendemos esto, es cuando nosotros podemos, y de hecho lo vamos a ver en las tentaciones mismas, cuando nosotros vemos todo este plan y nosotros ya conocemos por qué está el adversario, por qué está Yeshua, por qué Yeshua viene al desierto, qué es lo que va a empezar, ahí es donde nosotros nos situamos dentro de un plan perfecto, sabiendo que el Eterno que conoce nuestros caminos nos llamó para que nosotros viniéramos de regreso a la casa. Así que fíjense que es un plan absolutamente perfecto. Es un plan que nos explica bien lo que pasó y nos abre la expectativa de estudiar todo lo que sigue, entendiéndolo de una manera que yo espero que para ustedes también sea tan maravillosa como ha sido por lo menos en la vida mía y donde lo he podido enseñar. Bien, Liliana, entonces, cada tentación del diablo, Yeshua, está relacionada con la misma Torah. Exactamente, está relacionado con la misma Torah, porque lo que él quería era hacer pecar a Yeshua.
En las tentaciones él busca, y esto lo vamos a ver nosotros, lo vamos a ver en el próximo programa, pero lo que él está buscando en cada una de las tentaciones es que Yeshua cometa una infracción a la Torá, que él peque. Y una vez que peque, él sigue con toda la autoridad que le fue dada desde el principio. Aquí la lucha en el desierto es una lucha de autoridad. Esto es importante, muy importante que se entienda. Y por eso es que les recomiendo que ustedes vayan y busquen las citas que hemos compartido en este momento, en este programa, para que ustedes puedan entender el plan completo. Nosotros somos parte de un plan perfecto que empezó desde la creación y vamos a verla muy pronto, culminado este plan, con el regreso de Yeshua ya a reinar con plena autoridad en el mundo, donde, como les digo, tendremos la absoluta paz y la vida maravillosa que el Eterno tenía para nosotros, que Él mismo había programado desde la creación una vida para nosotros como ni siquiera la imaginamos. Así que los esperamos para que puedan entender que en cada tentación cuál era el objetivo, que era que fallara al cumplimiento de la Torá. Bien, muchas gracias, Liliana. Shalom, shalom. Shalom para todos, muchas bendiciones. Los esperamos en el próximo programa, donde estudiaremos a fondo cada una de las tentaciones que vivió Yeshua en el desierto. Shalom.